¿Sabías que existe un tipo de persona que se despierta el día de su propio cumpleaños, revisa el celular lleno de mensajes, lee «Feliz cumpleaños» y su primera reacción es sorpresa, un segundo de pánico genuino, como si esa información fuera nueva, como si el calendario hubiera decidido cambiar la fecha sin avisar? Esa persona no es desorganizada, no es irresponsable, no perdió la memoria. Simplemente vive en un ritmo tan acelerado, tan automático, que los días pasan como paisaje visto desde la ventana de un tren, sin detenerse, sin pausas, sin dejar nada atrás, ni siquiera sus propias fechas. Y lo más inquietante, mucha gente está viendo este video ahora mismo con exactamente ese perfil, sin reconocerse, porque quien vive así rara vez se da cuenta de que vive así, es silencioso, es gradual, es casi invisible. Entonces, si ya llegaste al final del día y pensaste, ¿dónde se fue el tiempo que estaba aquí por la mañana? O si alguien ya te preguntó, ¿estás bien? Y ni siquiera entendiste la pregunta, este video fue hecho para ti. Vamos a hablar de 7 hábitos que esta persona lleva sin darse cuenta, y al menos uno de ellos te va a hacer detenerte a pensar. Antes de entrar en los hábitos, es importante entender algo. Este no es un video sobre personas que odian su propio cumpleaños, ni sobre quienes tienen miedo de envejecer, ni sobre quienes son antisociales. No es nada de eso. Es sobre un patrón de comportamiento muy específico, muy moderno, que afecta a personas altamente productivas, comprometidas, enfocadas, que viven tanto en el modo hacer, que el modo ser va desapareciendo poco a poco, sin ruido, como un grifo que gotea en la madrugada. Solo te das cuenta cuando el lavabo ya está lleno. Estos hábitos no surgieron de la nada, fueron construidos, reforzados e incluso a veces elogiados por la sociedad, porque vivimos en una cultura que glorifica estar ocupado, que aplaude a quien dice «no tengo tiempo para nada» como si fuera una medalla. Y así, estos comportamientos se van instalando, se vuelven rutina, se vuelven identidad, hasta el punto en que la persona ya no sabe cómo es vivir de otra manera. Veamos entonces cómo se ve todo esto en la práctica. Por cierto, si llegaste aquí por casualidad y aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí publicamos todos los días contenido diferente que cabe en tu mente sin necesidad de manual. Haz clic en el botón rojo, es rápido y no te vas a arrepentir. El primer hábito es vivir en piloto automático sin darse cuenta. Parece simple, pero es más profundo de lo que parece. La persona se despierta, desbloquea el celular antes incluso de abrir completamente los ojos, abre el correo, responde mensajes, toma café mientras revisa notificaciones, llega al trabajo ya en modo reacción, pasa el día reaccionando a estímulos externos, llega a casa agotada, ve algo sin prestar verdadera atención, duerme, repite. Y dentro de ese ciclo, las fechas personales simplemente no tienen espacio. No es olvido, es desconexión. El piloto automático no tiene calendario emocional, solo tiene tareas. Lo que sucede con el tiempo es que la vida empieza a parecer una lista de pendientes que nunca termina. Y cuando la lista no termina, todo lo que no es urgente se va empujando hacia adelante, incluyendo el propio cumpleaños, incluyendo la propia vida fuera del trabajo. La persona no olvida porque no le importe, olvida porque el sistema que construyó no tiene un espacio reservado para sí misma. El segundo hábito es poner la agenda de los demás antes que la propia. Este es clásico y va mucho más allá de ser buena persona o servicial. Es una forma de tercerizar la propia existencia. La persona recuerda el cumpleaños de todos, el dentista del hijo, la reunión del vecino, el plazo del compañero, pero cuando llega su propia fecha, su propio compromiso, su propio descanso, siempre hay algo más importante que hacer primero, y ese primero nunca termina. El propio cumpleaños no entra en la agenda porque la agenda ya fue llenada con otras prioridades mucho antes. Esto no es altruismo, es un patrón que va desgastando el sentido de identidad de la persona. Porque cuando pasas suficiente tiempo siendo el soporte constante de todos, empiezas a existir solo en función de los demás. Tu fecha pasa, y ni tú ni nadie la recordó, porque el papel que construiste para ti mismo no incluía el derecho de ser recordado. El tercer hábito es tratar el descanso como un premio, no como una necesidad. Este es uno de los más peligrosos porque tiene una lógica que parece razonable. Voy a descansar cuando termine el proyecto, voy a cuidarme cuando pase esta etapa, voy a celebrar cuando tenga tiempo. Pero el proyecto termina y empieza otro. La etapa pasa y llega una nueva, el tiempo libre aparece y ya fue ocupado por otra urgencia. Y así, pasan años con la persona funcionando al límite, creyendo que eso es normal porque todos a su alrededor parecen hacer lo mismo. El resultado práctico es que la persona llega a su propio cumpleaños sin energía para celebrar nada. No es que no quiera celebrar, es que entrenó a su cerebro para ignorar las señales de pausa.
Y cuando ignoras las señales de pausa durante suficiente tiempo, también empiezas a ignorar las señales de que el tiempo está pasando demasiado rápido. El cuarto hábito es medir el propio valor por la productividad. Este es el combustible de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando la persona solo se siente bien consigo misma mientras está produciendo, cualquier cosa que no genere un resultado visible parece una pérdida de tiempo. Celebrar un cumpleaños no genera resultados. Festejar no está en el KPI de nadie. Entonces, inconscientemente, el cerebro trata esa fecha como irrelevante, no urgente, algo que puede dejarse para después. Y lo que refuerza esto es que vivimos en un entorno que valida esta lógica. Quien no duerme para terminar un proyecto es el héroe de la oficina. Quien cancela planes personales por trabajo es visto como dedicado. Entonces la persona empieza a interiorizar que existir fuera de la producción es casi una debilidad, y el cumpleaños se convierte en un día más de la semana con algunas notificaciones extra en el celular. El quinto hábito es evitar rituales personales. Ritual aquí no es nada espiritual ni complicado, es simplemente un ancla de tiempo que te recuerda quién eres fuera de las obligaciones. Puede ser un desayuno tranquilo, una caminata semanal, el hábito de escribir lo que pasó en el día. Estas pequeñas anclas son lo que mantiene a la persona conectada con su propio ritmo, con su propio tiempo. Cuando desaparecen, y generalmente desaparecen poco a poco, con excusas legítimas como hoy tengo prisa, la persona pierde el hilo que la conecta con el presente. Sin rituales, los días se vuelven indistinguibles. Lunes parece martes, julio parece agosto, y un año entero puede pasar sin que la persona tenga un recuerdo claro de lo que ocurrió. El cumpleaños se pierde dentro de esa niebla, es solo otro día igual, sin marca, sin pausa, sin un antes y un después. El sexto hábito es ignorar los propios sentimientos hasta que gritan. Puede sonar exagerado, pero es mucho más común de lo que parece. La persona siente ese vacío, ese cansancio que no se va con el sueño, esa irritación sin motivo claro, pero como no tiene tiempo para detenerse a entender lo que pasa, empuja esa señal hacia abajo y sigue adelante. Eso funciona por un tiempo. El problema es que los sentimientos ignorados no desaparecen, se acumulan, y cuando explotan, lo hacen sin aviso, muchas veces en momentos que no tienen sentido. La conexión con el cumpleaños es esta. Las personas que ignoran sus propios sentimientos también ignoran sus propios hitos personales, porque tanto el cumpleaños como los sentimientos exigen lo mismo, que la persona se detenga, mire hacia adentro, reconozca que el tiempo pasó y que eso importa. Quien no puede hacer eso con sus emociones, generalmente tampoco puede hacerlo con sus propias fechas. El séptimo hábito, y quizás el más revelador de todos, es vivir siempre en el futuro o en el pasado, nunca en el presente. Esta persona siempre está pensando en lo que aún tiene que hacer o en lo que ya debería haber hecho. Rara vez está completamente presente en el momento que está viviendo. Mientras cena, piensa en el correo que no respondió. Mientras descansa, piensa en el proyecto de mañana. Mientras habla con alguien, parte de su atención ya está en otro lugar. Y el presente, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre, va siendo ignorado en tiempo real. El cumpleaños, por naturaleza, es un evento del presente. Es la celebración de que hoy existes, de que este año ocurrió, de que hay una razón concreta para detener todo y reconocerlo. Pero para quien nunca está en el presente, para quien su atención siempre está en otro punto del tiempo, esa fecha llega y pasa como un archivo más dentro de una carpeta llena. Abrir ese archivo interrumpiría el flujo, así que no se abre. Y otro año pasa sin que la persona se haya dado el derecho de existir durante un día entero, sin productividad, sin urgencia, sin nada más que simplemente ser. Si te viste en alguno de estos hábitos, no es motivo de culpa, es motivo de atención, porque la mayoría de estas cosas se construyeron con buenas intenciones. Querer ser productivo, querer ayudar a los demás, querer poder con todo. El problema no es la intención, es cuando estos comportamientos se vuelven un patrón tan fijo que la propia persona desaparece dentro de ellos. Y olvidar el propio cumpleaños es solo el síntoma más visible de algo mucho más profundo, la desconexión de uno mismo. La buena noticia es que un hábito que fue construido también puede reconstruirse. No hace falta una revolución, no hace falta un cambio radical de vida de la noche a la mañana. Hace falta pequeños signos de presencia, pequeñas pausas intencionales, pequeños momentos en los que eliges deliberadamente existir para ti antes de existir para todo y para todos los demás. Y si vas a empezar por algo, que sea esto. Pon tu cumpleaños en la agenda como el compromiso más importante del año. No para celebrar por obligación, sino como un recordatorio de que tú también importas en tu propio calendario.
Ahora, si te identificaste con alguno de estos hábitos, especialmente con esa sensación de que los días pasan demasiado rápido y siempre estás al límite, entonces el próximo video fue hecho a tu medida. Vamos a hablar de hábitos militares que eliminan el caos y el estrés en la práctica, cosas simples, directas, que realmente funcionan. Va a aparecer en tu pantalla ahora, solo tienes que hacer clic.